Buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí con invitados inmersos en la educación, conocedores de este ámbito, tanto en el ámbito educativo y en el ámbito empresarial. Tertulias de Arte y Empresa siempre estuvo consciente de que la educación es la puerta al desarrollo. Y estuvimos a la expectativa de actividades pedagógicas en este mundo de la capacitación y de la consultoría. Y esta noche, precisamente, una emprendedora, una maestra que ha tenido años dedicada a la docencia, tanto en aula como en el ámbito de la capacitación para docentes en todo el Perú, y me refiero a Lucy Martel Rivera. Ella me propuso publicar su libro, me pidió por favor que yo la apoye en el ámbito editorial y entonces se realizó este proyecto. Y tenemos en nuestra mano justamente, ¿no?, el logro de este emprendimiento. Y es un libro muy importante para el mundo educativo. ¿Por qué? Porque dice Forjando Emprendedores en el marco de la formación integral del educando. Esto es compatible con la nueva educación y con lo que significa el aprender a emprender. Ella ha estado inmerso en el mundo de los párvulos, es decir, de los niños, ¿no?, de inicial. Ella ha sido 15 años directora del colegio Yamaguchi. Y como tal, siempre nos ha contado sus experiencias con emoción, tanto en aula como en el liderato con sus equipos de docentes. ¿Cuántas historias yo tengo en la memoria de esas actividades extraordinarias? Una que me contaba que el director de secundaria le decía: ¿cómo es que haces en el aniversario las actividades y tienes todo? ¿De dónde te sale el presupuesto? ¿Qué hacía Lucy Martel? Lucy Martel visitaba las empresas cercanas a la escuela con este discurso: usted, señor empresario, va a tener en nuestros chicos, cuando egresen, su gente para laborar en su empresa. Y entonces, suficiente para convencerlos. Y eso le decía al director de secundaria: así se hace, así se hace. Entonces, lo que hacía Lucy Martel era gestión, ¿no? Y eso es justamente lo que debe ser una maestra, un maestro, líderes sociales, para poder permitir que se forjen emprendedores en la escuela. El libro tiene 4 capítulos, ¿no? El primer capítulo trata sobre el desarrollo de la capacidad del emprendimiento en la formación integral del educando. Asimismo, en el capítulo 2, propuesta centrada en el desarrollo de la capacidad del emprendimiento. Y capítulo 3, acciones técnico-pedagógicas en el desarrollo de la capacidad del emprendimiento. Y capítulo 4, aporte del trabajo de investigación relacionado a la investigación, ¿no es cierto?, que ella realiza. Porque este libro fue fruto de la investigación que la llevó a tener el grado de maestra en planificación administrativa. Pero ¿quién es Lucy Martel? Lucy Martel es una docente y también psicóloga. Entonces, esas dos fuentes les permite a ella tener 2 mundos en perspectiva, ¿no?, para poder ser más empática y entusiasmar a los niños en sus aprendizajes. Tiene una maestría, como ya había mencionado, en planificación de la educación por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, una segunda especialización, ¿no?, en proyecto educativo y cultura de paz por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y un diplomado en formador de formadores por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ha impartido clases en las escuelas de posgrado de la Universidad César Vallejo, la Universidad Enrique Guzmán y Valle, ¿no?, y se ha desempeñado como consultora y capacitadoras en programas del MINEDU, del Ministerio de Educación del Perú, ¿no?, del CENCA-UNI, de la Universidad Nacional de Ingeniería, y de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI.
así como de las universidades Antonio Ruiz de Montoya, Nacional de Santa, Cayetano Heredia, Católica Cedi Sapiens, Marcelino Champañá y San Ignacio de Loyola. Y como mencionaba, ella ha desarrollado una serie de talleres a nivel, ¿no?, de distintos lugares del país. Y me contaba, por ejemplo, que una de las últimas oportunidades que ella tuvo que realizar estos talleres, ¿no?, en un pueblito donde tuvo que ir a caballo, a moto, cruzar los ríos, a pie, es decir, llegó a la cima y tocaba el cielo, tocaba las nubes de nuestro país para llegar a entusiasmar a padres de familia, y le tocó dictar un taller que se llamaba la pedagogía del amor, si no me equivoco, ¿no? Entonces, con ese taller de pedagogía del amor, se sintió tan complacida, dice, que al final del taller Lucy veía cómo la gente se estrechaba, a pesar que el mundo andino tiene esa característica del afecto, pero ella hizo que, por ejemplo, los conflictos que en ese momento habían aparecido al menos se minimicen, y se daba un gran abrazo al final de ese taller. Y yo recuerdo mucho esa anécdota, y ahí había unas fotos increíbles. Efectivamente la veíamos a Lucy en caballo, en moto, cruzando a pie, etcétera. ¿Qué es lo que hacen nuestros formadores, nuestros maestros ¿no?, en el Perú? Logran llegar a su destino. Muy bien, pero para tener una certeza y una perspectiva del libro, hemos invitado a dos expertos en educación. En principio tenemos a Esther Huiracocha Diestra y al ingeniero Ricardo Rosas Marroquín. En el caso de Esther Huiracocha, una experta también en el mundo educativo, capacitadora internacional, ha estado en países como Cuba, Costa Rica, ¿no? Ahora está en Fortep o Fondep, Esther, por favor, corrígeme. Fondep, ¿no? Sí. Fondep. Y Fondep justamente participa de esos fondos en unos concursos tan extraordinarios donde los maestros desarrollan ideas y proyectos. Eso es interesante. Y además, Esther me contaba que ha logrado un premio que de repente en esta tertulia nos puede contar un poquito, ¿no? En un adicional, después del comentario del libro que tenemos en manos de Lucy Martel. Ella es egresada, ¿no? Esther es egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene una maestría en evaluación y acreditación de la calidad educativa, y bueno, en fin, ella es una profesora que también se ha paseado por todas partes del mundo. En el caso del ingeniero Ricardo Rosas, es otra historia, al igual que nuestras, ¿no?, nuestras maestras que nos acompañan. Siempre recuerdo las anécdotas de Ricardo cuando me cuenta cuando él llevó un posgrado en Alemania, 4 años, para convertirse en experto en tecnología del aprendizaje. Él me decía, yo pensé que iba a ser una maestría en ingeniería, la parte cuantitativa, y cuando me doy con la sorpresa, porque me cuenta que ese viaje en verdad estaba dentro de esa perspectiva, llega a entender que le decían, no, acá vas a aprender a formarte, y vas a aprender a formar personas. Y eso es bien interesante. Y ahí nace una serie de experiencias. Al igual que Esther Huiracocha, hay una serie también en Esther, una serie de eventos muy interesantes, ¿no? Y siguió Ricardo también capacitándose como experto en educación a distancia en España. Él ha sido consultor y capacitador a nivel de Latinoamérica en países como Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, El Salvador, Costa Rica, entre otros. Y entonces ellos son nuestros comentaristas, ¿no?, de este hermoso libro que ha publicado Lucy Martel Rivera. Vamos a darle pase a Esther Huiracocha para sus comentarios, y luego tendremos los comentarios del Ricardo Rosas Marroquín. Por favor, Esther.
Gracias, profesor Gustavo. Gracias también a todos los que están dentro de la sala. Y agradecer también a Lucy por el libro muy puntual, muy bonito que hemos podido leer. Una narrativa muy sencilla. Yo quiero centrar mi comentario de los 4 capítulos que ya describió el profesor Gustavo, específicamente en el capítulo 2 y en los puntos que están centradas en la propuesta para el desarrollo de la capacidad del emprendimiento. Específicamente en el capítulo 2, Lucy nos habla acerca del rol que debe tener la educación en el proceso formativo del emprendimiento y la productividad. En esa parte, ella nos redacta y nos menciona que en el marco de poder implementar una cultura de emprendimiento en la escuela, es necesario desarrollar condiciones y ambientes que ayuden a que el estudiante pueda, pues, desarrollar el emprendimiento. Parte de esas condiciones, ella explica, son, por ejemplo, el desarrollo de dinámicas con los actores educativos, en las cuales se demande no solamente la necesidad del estudiante, sino también la necesidad del contexto social. Esto es importante porque en mi experiencia que he podido desarrollar acompañamiento de un programa de emprendimiento en la zona de Puno, he observado que los actores educativos se sienten acompañados y se sienten más sólidos con su propuesta cuando lo están con su agente comunitario, cuando están con su presidente, cuando están con otras autoridades incluso locales. Eso es lo que dice Lucy, es verdad. El contexto social es importantísimo en el desarrollo de condiciones para poder desarrollar el emprendimiento. Luego ella continúa mencionando que es importante la legitimidad. Y eso es totalmente de acuerdo. Cuando uno desea desarrollar emprendimiento y una cultura de emprendimiento, necesita generar condiciones en los actores de tal manera que ellos se apropien de la propuesta. Apropiarse implica que cada uno de ellos haga suya la propuesta, es decir, se identifique con la propuesta. No solamente el clásico yo soy el dueño o la dueña del proyecto, la que gesté el proyecto, no, es todo, ¿no? Entonces estamos hablando de un liderazgo que debe desarrollarse en la institución educativa y que obviamente el equipo directivo debe estar allí dando la pauta, ¿no? Y justamente en el texto, Lucy habla acerca del rol del liderazgo, pero ella dice liderazgo moral. Y ese es un término que me llama mucho la atención, porque ella menciona que eso va más allá del docente para desarrollar sus funciones. Y es verdad. Entendemos entonces que el liderazgo al cual se refiere Lucy está referido al liderazgo que tiene relación con la ética, es decir, con actitudes y valores que están asociados al sentido común, con actitudes y valores que nuestra sociedad necesita y requiere para justamente formar a estudiantes, ¿no? Si queremos formar estudiantes en emprendimiento y no queremos que estos sean indiferentes, ¿no? Que sean egoístas, que solamente miren por el emprendimiento nada más, entonces no estaríamos en el camino de la educación. La educación nos enseña a compartir, a tener orientación del bien común, a respetar el contexto. En este sentido, avanzando ya en el texto, observamos también y ponemos como punto allí importante el enfoque holístico que menciona también Lucy, que es importante en el momento de desarrollar una educación emprendedora. Y sí, pues, el enfoque holístico está muy relacionado, ¿no?, con la mirada que se debe tener de la educación emprendedora a nivel no solamente de lo que se parte de la necesidad del estudiante, que es importante, sí, sino estamos hablando de la identidad, estamos hablando de la misma globalización, estamos hablando de desarrollar un marco
local, regional, nacional, internacional, en el cual deberían desarrollarse el emprendimiento. Es decir, debemos estar contextualizados en las políticas locales, nacionales, regionales. Esto nos va a ayudar a poder tener una mejor brújula en el sentido de poder decir si realmente lo que estamos haciendo y estamos desarrollando emprendimiento de los estudiantes es lo que va a ser posible. Que ellos más adelante pues tengan también un mejor manejo de habilidades, digamos, no quiero utilizar el término técnico porque en realidad estamos todavía hablando de niños en el nivel primaria, también soy de nivel primaria, pero sí podemos hablar de capacidades que miran para la formación, ¿no? Entonces, en la página exactamente 51, ahí Lucy hace un esquema muy interesante cuando dice lo titula, ¿no? La visión de futuro y lo que se desea alcanzar se sostiene en acciones concretas. Plantea dos atributos muy interesantes para desarrollar la educación emprendedora. Y eso debe ser posible y viable con el docente. La creatividad, entendida, dice, como una capacidad que desarrolle actividades o alternativas novedosas frente a la necesidad o exigencia, y la perseverancia, que debe impulsar constantemente a las personas a mantenerse el esfuerzo. Y eso es algo que también lo manejamos porque el emprendimiento está muy cerca a la innovación y el camino de la innovación. Y el emprendimiento es lo mismo. El emprendedor tiene que ser perseverante, es una característica importante. Pero no solamente en la formación, sino también en el formador, que es lo que también Lucy recalca, ¿no? Y queremos promover, ella menciona la formación de emprendedores en la educación, en nuestros estudiantes de nivel primaria, y queremos instalar esas capacidades productivas. Primero tenemos que creerlas, ¿no? Los docentes tenemos que estar convencidos que realmente el emprendimiento es lo que va a desarrollar en nuestros estudiantes una identidad eh, personal, una identidad también del contexto social, una posibilidad también de poder desarrollar hacia futuro capacidades productivas que lo conlleven a una formación integral. Y bien, y termino mi comentario con las notas que nos alcanza en la casi introducción de su libro y de su texto, ¿no? Cuando ella menciona que el material ha sido diseñado realmente con el objetivo de brindar aporte en el desarrollo del emprendimiento. Y sinceramente observamos que sí, ¿no? Porque ella nos muestra en el capítulo 4 específicamente los aportes de su investigación que ha realizado, que ha desarrollado con los estudiantes del nivel de institución educativa de la UGEL 6, en la cual aplicó esta cultura de emprendimiento. Y algo que también debo dar a notar es que estamos alineados a la competencia 27 del Currículo Nacional de Educación Básica, que es lo que promueve todo lo que es la gestión del emprendimiento económico y social, a través de 4 capacidades que también ya Lucy lo ha puntualizado en la aplicación de su propuesta. Un aporte más valioso para todos los docentes, educación por el trabajo, pero no solamente para ellos, sino también visto para otros docentes que quieren desarrollar en los estudiantes aprendizajes vivenciales, ¿no? Porque eso también es lo que nos promueve el emprendimiento. Bien, muchas gracias, Lucy, un aporte muy valioso, felicitarte por este texto que nos has hecho llegar y bueno, y a seguir adelante con nuevas experiencias, ¿no? Con nuevas experiencias. Bien, gracias a Esther, muy bien, por su participación, ¿no? Su comentario acertado en el proceso de un proyecto, ¿no? De un libro que permite afianzar y fortalecer el concepto de emprendedurismo en la educación. Esto está ligado también a una frecuencia mundial, ¿no? A una dimensión que significa el desarrollo por
el ámbito integral del educando, del discente, ¿no? Y eso es valioso, y de acuerdo a los comentarios de Esther, efectivamente tiene todos esos atributos. Pero como estamos en el mundo de la mejora continua, de hecho que Lucy debe estar preparándonos otro proyecto, además ya seguramente en el tiempo tendremos esa sorpresa. Ahora pasamos con el ingeniero Ricardo Rosa Marroquín, quien es nuestro invitado también para los comentarios sobre el libro que ha publicado Lucy Martel Rivera. Por favor, ingeniero Ricardo Rosas. Bueno, coincido con todo lo que ha dicho Esther, pero mis comentarios del libro van desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del aprendizaje, porque soy, entre comillas, experto, pero no soy ningún experto. Pero hace 30 años que hago esto. Y desde el punto de vista ingenieril, porque también soy ingeniero, y que es más que me llevan a listas de chequeo. Entonces, pero además, bueno, yo soy un emprendedor. Hace 30 años que tengo empresas, pequeñas empresas, pero tengo empresa. Y entonces, me vi muy identificado con lo que me pasó, pero como también soy docente, entre comillas, porque no tengo el título de docente, pero hago docencia. Entonces, y ahí vino mi deformidad de calificar el libro. Mi deformidad en el sentido del aprendizaje. Dice, un adulto aprende si es que cumple ciertos requisitos. Y entonces dije, voy a analizar primero si el libro cumple esos requisitos. Entonces dice, un adulto aprende por imitación. Entonces dice, este es el modelo, hazlo tú. Y en el libro hay modelos. El modelo que hizo al analizar en el colegio hay modelos ya que uno puede seguir luego de leer el libro. Después, un adulto aprende cuando aprende un concepto y lo aplica. Y en el libro hay conceptos y hay ejemplos. Ejemplo del colegio donde se aplicó esto. Y también hay unas encuestas. Y un adulto aprende cuando resuelve problemas. Entonces, ¿qué es el problema? Es fomentar el emprendimiento. Y entonces en el libro hay unas formas de aplicar este emprendimiento si fuera docente. Después dije, ok, entonces, ahí me convenció el libro. Aparte de que es una lectura ágil. Y entonces dije, ok, mi punto de vista ingenieril. Y el ingeniero tiene que es cuadriculado, ¿no? Entonces, un libro se evalúa mediante 7 cosas. 1, el alcance y la secuencia. ¿Qué es esto? Si sigue la lógica del aprendizaje. Cómo uno aprende. Entonces vi el alcance y la secuencia, para mí están correctos. Entonces era un check. Después, un libro se evalúa en la organización de cada capítulo. ¿Cómo está organizado cada capítulo o lección? ¿No? Entonces, el libro para mí tiene en cada capítulo es lógico. Después, y ahí check también. Después, un libro se evalúa por su vocabulario. Si el vocabulario es de acuerdo al grupo objetivo. El grupo objetivo son los maestros.
Entonces, bueno, soy educador, pero no soy maestro. Pero si me puse en el lado de un maestro, y si es un lenguaje fácil, se puede entender. Check también ahí. Después, un libro se evalúa por la gramática, ¿no? Por ejemplo, hay algunos autores que un capítulo le mete un montón de temas, entonces, y en el otro capítulo un poquito de temas, entonces eso no es balanceado. Y entonces examiné los capítulos y sí está balanceado. Después, un libro se evalúa, le llaman cultura, pero es la información si es auténtica o no. Entonces, en cada una de las informaciones que presentan a los autores y, y dan la referencia de autores que sí existen y hace unas demostraciones mediante unas encuestas que están ahí sistematizadas en el mismo libro. Y por último, un libro se evalúa por el arte y diseño, si es sencillo, si es sencillo para el grupo objetivo de entender. Y sí también check, aunque soy muy mezquino para poner notas y por eso me atrevo a poner notas porque soy ingeniero, yo le pongo una nota de 17 y esto es 17 pongo ya cuando estoy satisfecho. Y me preguntaba, yo mismo, como soy emprendedor, yo mismo soy emprendedor. Y entonces, el libro plantea que si uno hace un emprendimiento, desarrollen los estudiantes unos valores, ¿no? Y menciona la autonomía, la creatividad, la innovación, la responsabilidad, la capacidad de solución de problemas, la toma de decisiones y el liderazgo transformacional. En general, yo como emprendedor no creo que he alcanzado tantos valores. Ya lo quisiera, pero sí algunos valores básicos que creo tener. Esto es la creatividad, la responsabilidad, capacidad de solución de problemas. No creo ser un líder transformacional, pero por lo menos esos valores creo que los tengo, ¿no? Y creo firmemente que si esto se aplica para los estudiantes, desarrollarán mucho más valores que lo que yo tengo. Por eso es que es bueno, para mí ha sido ameno esta lectura, pero más que ameno ha sido muy productiva. Y por eso la felicito a Lucy por esta iniciativa. Y bueno, y estoy esperando la secuencia u otro aporte tan o mejor que este libro todavía. Bueno, ese es mi comentario. Bien, gracias Gracias. a Ricardo por su análisis. Y él dice, pues como ingeniero, y ha hecho justamente, de acuerdo a la virtud de los ingenieros, ese mundo del proceso, ¿no? Que es tan rico. Eso lo sabemos posiblemente Esther, Lucy, el que habla, porque hemos estado siempre ligados al mundo de los ingenieros. Hemos trabajado con Lucy, por ejemplo, en el CENCA de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y entonces eso place. ¿Por qué? Porque hay un aspecto esencial dentro de lo riguroso y, lógicamente, también para Ricardo dentro de lo flexible, ya no dentro de ese raciocinio tan mecanicista, sino, como él bien dice, de la creatividad. Y la creatividad requiere esa flexibilidad. Y justamente cuando converso con Ricardo hay esa riqueza. Y cuando dice, cuando yo estuve en las clases, no, allá en Alemania, me dijeron, bueno, aquí no vas a aprender nada de teoría, acá vas a aprender un método, ¿no? Una metodología, y que lo que es la pedagogía, o sea, lo complejo, ¿no?
se convierte para la explicación de los niños y los discentes en sencillo. Ese es el arte de la pedagogía, en sencillo. Y eso es lo que yo aprendí con Ricardo, por ejemplo. He tenido la oportunidad, por ejemplo, de estar en un taller en la sociedad, no, esto he sido en la Superintendencia de Banca y Seguro, con gente adulta del mundo empresarial o institucional. Y allí vi y observé lo que él menciona, ¿no? Lo que él menciona. Ya lo que es interesante cuando dice responsabilidad, y él me dice, por si acaso, profesor, yo voy a estar 1 hora antes. ¿Por qué? Porque tengo que planificar el aula. Y entonces yo aprendí de Ricardo que hay que estar antes cuando uno inicia sus reuniones, ¿no?, de capacitación, porque algo puede ocurrir. Si tú llegas, lógicamente, él dice, si tú llegas a las 8 en punto, que es a las 8 que va a empezar, y si ocurre algún evento inesperado, ya no va a empezar a las 8. Y eso aprendí de Ricardo. Y de acuerdo a esa mirada, ¿no?, es lo que justamente en el libro de Lucy, que también nosotros con Lucy aprendimos en la Organización de Estados Iberoamericanos, cuando capacitamos en Abancay, en Cajamarca y en lugares del país, ¿no?, de esa responsabilidad o clock puntual, ¿no? Eso es lo que menciona. Y, lógicamente, la creatividad y la solución de problemas, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Entonces, es grato. Ahora sí le vamos a dar pase a nuestra autora, a ver qué nos dice, cómo inició este proyecto, y la vamos a escuchar, ¿verdad? Lucy, por favor, adelante. Bien, agradecerles a cada uno de ustedes, al ingeniero Ricardo, por ese aporte tan importante y flexible. También a nuestra amiga Esther Huiracocha, que da un aporte muy importante en lo que se refiere a la parte pedagógica. Este material, que lo he hecho con mucho cariño, ha sido dedicado a mi padre maestro y mentor, Aníbal, a mi madre, Anita, a mis 3 hijos y a mi nieta con mucha emoción. Y muy especial a todos los maestros rurales a quienes acompañé en mi condición de asesora y con quienes alimenté, ¿no?, este espíritu de emprendimiento para poder consolidar en un material que lo dedico con todo cariño. A todos mis amigos maestros y maestras, a Gustavo, que también ha sido un mentor, y sigue siendo un mentor porque siempre hay algo de quien aprender. Este material, que lo he hecho con mucho cariño, titulado Forjando Emprendedores en el marco de la formación integral de educando, ha sido elaborado con mucha expectativa, orientado al campo de la investigación educativa, y es un resultado de un trabajo de la maestría que estuve realizando para optar el título de Magíster en Planificación de Educación. En lo personal, en lo profesional, para mí ha sido un reto el hecho de reorientar una tesis, ¿no?, de maestría a un segmento de la práctica pedagógica, porque pensé, y un maestro también me dijo, este trabajo no puede quedarse en la biblioteca, era momento de convertir un libro y dirigir pues a un grupo de maestros que están dedicados a la educación básica regular y educación básica alternativa. Aproveché de muchos datos bibliográficos consultados y sostengo que se puede desarrollar la enseñanza de aprendizaje a emprender en los diferentes campos del saber humano, como la música, la ciencia, el arte, el deporte. Asimismo, pude aplicar en las áreas de comunicación y matemáticas. Era muy importante desarrollar estas capacidades, dinamizar a través del trabajo pedagógico las múltiples capacidades de los niños. Y que esta condición del emprendimiento esté ligado al desarrollo de la persona. Cuando uno tiene esa experiencia con los niños de provincia, no saben las múltiples habilidades que tienen ellos y que en la escuela lo estamos desperdiciando. En este proceso formativo
consideré que era muy importante, ¿no? Que los estudiantes aprendan y experimenten desde la práctica misma de una educación activa y participativa. Es decir, que no solamente se dirige al desarrollo del conocimiento memorístico, sino en la construcción de un conocimiento. Con ello se pondrá en evidencia la autonomía del niño, dejarlos que ellos desarrollen su creatividad, dejar que a ellos impulsar lo que viene a ser la capacidad de la indagación, de la innovación, y además también que aprendan a asumir una ciudadanía responsable. Este proceso de aprender a emprender no debe ser resultado solamente en la formación universitaria, debe ser un proceso que va en escalera desde el nivel inicial, ¿no? Y para eso nosotros los maestros tenemos que estar empoderados con este enfoque, un enfoque holístico que no solamente vea un segmento del niño, sino su integralidad. En este sentido, el presente material bibliográfico tiene un profundo muy significativo, digamos emotivo para mi persona, porque he vivido las diferentes vivencias profesionales como asesora, ¿no? Y he compartido también esas experiencias con los niños, con las maestras, las preocupaciones de ellas en desarrollar otras capacidades en los chicos, pero que nosotros a partir de la práctica aún todavía lo estábamos dejando a un lado, ¿no? Esta experiencia de trabajo a nivel nacional, más que todo me identifiqué en mi trabajo con las instituciones educativas rurales. La finalidad, pues, de este material ha sido desarrollar la capacidad del emprendimiento con una formación esencial, importante, de un proyecto para la vida. Esta propuesta se opone a una rutina metodológica tradicional que aún se imparte en algunos espacios educativos, ¿no? Lo que yo quería era un cambio de paradigmas y que vaya influyendo en el proceso del desarrollo de la persona. Si bien es cierto, para plasmar este material en los asesoramientos y el acompañamiento pedagógico a nivel de las instituciones educativas ubicadas en las zonas rurales y algunas en unas urbanas, comenzamos a trabajar pequeños espacios de emprendimiento relacionados a la productividad, relacionados a que las escuelas se vuelvan escuelas productivas emprendedoras, ¿no? Tengo mucha experiencia de haber dejado en algunas instituciones educativas proyectos emprendedores, como puede ser, digamos, el cultivo de un biohuerto, de la crianza de animales menores, el desarrollo de la capacidad también de lograr que los niños vayan produciendo textos, también es parte, ¿no? Por eso les decía que no solamente es un segmento, es todas las capacidades del niño, ¿no? El arte, la música. Y cuando el maestro va descubriendo esas pequeñas habilidades en los niños, nos toca a nosotros seguir fortaleciendo y hacer de ellos, pues, personas con un aprendizaje sólido, basados en ese emprendedurismo, en la proactividad, en ese espíritu proactivo, en ese espíritu colaborativo, ¿no? En consecuencia, formar a estos chicos en valores, pero no los valores que lo tengan solamente como una cuestión de nombre, sino a partir de la práctica misma, ¿no? ¿Cómo hago que un niño sea responsable? ¿Cómo hago que un niño sea colaborativo? ¿Qué acciones pedagógicas debo desarrollar para fortalecer este espíritu de proactividad? ¿Cómo puedo trabajar para evitar la resiliencia, ¿no? Porque el niño no debe sentirse menos que otro, pero ¿cómo trabajo desde el aula para que este niño tenga ese espíritu de superación, que tenga, por más condiciones económicas que de repente no le son muy favorables, o el ambiente, el contexto social, pero debemos ayudarlos a que trabajen ese sentimiento de la resiliencia, de no a la resiliencia, tienen que aprender ellos, ¿no? A ser resilientes, a superar esos pequeños problemas que de repente no los dejan avanzar, pero el trabajo es acá del maestro, ¿no? Y como decía nuestra amiga Huiracocha, antes de eso, pues, yo me basé en algo que era muy importante, muy interesante, pues,
era un aporte de uno de los autores, Ferreira, donde dice, esto me llevó, digamos, a impulsar el trabajo porque estaba en todo ese proceso de investigación y me gustó este tema. Considera la cultura, el emprendimiento, exige un aprendizaje centrado en la práctica social a través de proyectos y procesos de aprendizaje y enseñanza, en cuya organización se tengan especialmente en cuenta los propios intereses y necesidades de los estudiantes. Es por esto que desde el punto de vista pedagógico y didáctico, la propuesta se consolida en la medida en que el estudiante se ubica como sujeto central del proceso y se reconoce a sí mismo como autogestionador de nuevos y mejores procesos académicos y productivos. Esto me motivó mucho, ¿no? Porque siempre decía que el emprendimiento solamente podía ser ligado, pues, a una persona que tiene mucho dinero y puede formar una empresa. No, dije, es muy importante desarrollar esta cultura de emprendimiento desde los primeros niveles de educación. Y pues este libro está estructurado en base a 4 capítulos. Uno, que viene a ser el desarrollo de la capacidad del emprendimiento en la formación integral del educando. El segundo capítulo he considerado la propuesta centrada en el desarrollo de la capacidad del emprendimiento. Y el otro capítulo vienen a ser las acciones, bueno, pedagógicas, técnico-pedagógicas, en el desarrollo de la capacidad de emprendimiento, ¿no? Y el último es, digamos, todo este trabajo tiene un sustento científico porque ha sido resultado de un trabajo de investigación realizada en la institución educativa Yamaguchi, quien trabajé con los alumnos de secundaria, una población de más de 100, una muestra más de 100 estudiantes, y lógico, pues los resultados fueron muy satisfactorios y verdaderamente me siento muy contenta de haber plasmado este primer sueño del forjando emprendedores en el marco de la formación integral del educando. Ha sido un trabajo, un consolidado de un trabajo con mucha emoción, más que todo ese deseo de hacer la educación, digamos, con otra orientación, tratar de, más que todo, desarrollar un compromiso con los maestros para que estos jóvenes o niños que están en formación tengan una visión diferente de lo que debe ser ellos como persona, y además lo importante es desarrollar en ellos la responsabilidad social. Gracias. Bien, justamente de las palabras de Lucy Martel, la autora del libro Forjando Emprendedores en el marco, ¿no? En el marco de la formación integral del educando. Discutíamos alguna vez en los ambientes de la Organización de Estados Iberoamericanos, estaba presente Daniel Quineche, sobre quién era emprendedor. Y como a mí me encanta la literatura y la poesía, le digo, César Vallejo es un emprendedor. Eguren es un emprendedor, así como lo puede ser un médico. Claro que el término de entrepreneur, que es un término muy francés, se referían, por ejemplo, a las personas que se aventuraban hacia el mar, ¿no? Y tomaban riesgo de esos eventos. Deduzco cuando todavía no se sabía si la Tierra era plana o redonda, ¿no? Eso era el entrepreneur. Y luego aparece el intrapreneur, que también es la capacidad emprendedora dentro de compañía o de organizaciones. Entonces, este término fue más usado para el mundo de la empresa, ¿no? Del mundo de la empresa. Pero luego nos damos cuenta que, y así como dice Ricardo, un ingeniero emprendedor, ¿no? Y que él sí está inmerso en el mundo de la empresa. Pero imaginemos un pintor que está en Bellas Artes, emprende una función de mejorar su propia propuesta pictórica, ¿no? Porque también está en la línea de la innovación y la invención y la creática. Y se convertirá pues en un buen pintor, y de hecho que tiene más suerte que los poetas el pintor, porque puede vender los cuadros, ¿no? El poeta a veces es complicado vender los libros de poesía, por eso se ve
ese tipo. Entonces, ese era un poco lo que conversábamos con Lucy en esos ambientes, me acuerdo con Daniel Quineche. Y pero bueno, este concepto seguirá siendo un aspecto esencial en el marco de la formación integral del educando, como Lucy afirma. Pues bien, entonces, ha sido un grato estar esta noche con ustedes, también estimados espectadores del programa de tertulias de arte y empresa, y que este programa comprometido con la educación hemos escuchado también a dos valores de la educación, porque el ingeniero Rosas para mí es un formador, es un educador, ¿no? Como él dice, bueno, soy ingeniero, pero para mí es un educador, es un formador, y yo soy consciente, y sus palabras marcaron justamente esos detalles para el libro de Lucy, al igual que Esther Viracocha, ¿no? Conocedora del mundo y del país y de la educación. Yo a ambos les agradezco por compartir esta noche, y de hecho a nuestra autora, y que sigan los éxitos, Lucy, y muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias Esther, gracias. Y aplausos para ella. Gracias, también, aplausos. Ok, Gracias. gracias. Saludos.